Estoy en los domos de Estancia La Josefina. Un lugar, una paz, una tranquilidad. Y también tomando un poco de conciencia de todo el laburo que se hace en estos lugares o para llegar a tener estas cosas acá, ¿no? Es impresionante. Bueno, despertando acá en el domo. Lago San Martín, Estancia La Josefina. Estos son los baños. Así se ven desde afuera, porque acá se trabaja mucho con recursos de la zona. Estos son alambrados viejos, estos son chapas. Y adentro los baños son un lujo. Son impecables. Pero claro, acá como cuesta mucho traer materiales y todo, se aprovecha lo que está en la zona con cosas recicladas. Se usa esto. Es buenísimo cómo se aprovecha el recurso. Este es un sistema para prender las luces que funciona solamente de noche. Funcionan en energía solar. Hay unos paneles. Y allá están las montañas. Las paredes de barro, muy bien trabajadas. Esto para poner las toallas, hecho con madera de la zona. La ducha, que funciona con un termo a leña, un calefón a leña. Un lujo. Impresionante el esfuerzo que lleva a hacer todo esto, ¿no? Este asiento de baño es una maravilla, ¿eh? Estas cosas hay que aprovechar todos los recursos que se tengan a mano en estos lugares. Este es el termotanque a leña para el agua caliente. Esta es la parte de atrás de los baños, que tiene toda la pared de barro. Este lugar, estas paredes donde están los domos puestos, eran los lugares donde bañaban a las ovejas antes de esquilarlas, porque esto era una estancia donde había ovejas. Así que bueno, se aprovechó esto, se pusieron los domos en este lugar, que estas paredes son re lindas y quedaron impecables. Quedaron hermosos los domos puestos acá, allá con la vista al lago San Martín. Esto es lo que les digo de los recursos. Estos se ve que son viejos alambrados o maderas que se utilizaron para otra cosa acá en la estancia, y este lo utilizan, lo armaron para apoyar las valijas y los bolsos. Esto es madera del lago, que es lo que mostraba allá arriba en el baño, que la usaban para cualquier cosa. Todo se aprovecha para hacer muebles, para hacer un montón de cosas. Hay que aprovechar los recursos. Todos acá. Acá está el gato negro, que es pantera. Allá está el otro gato chueco. Los dos perritos, Aleli y Gurí. El gallo Aurelio. La perra Marcela. Allá atrás está la oveja, que es Hugo y Mora.
viejo cusco de estancia que quedó tapado por un alud. Ven que acá las puertas están en la mitad. Todo esto fue hace unos 15 años más o menos, tapado por una luz de barro y tierra, y el puestero que estaba se pudo salvar, se subió al techo, y todo esto que está acá, estas chapas, las maderas y todo, es lo que se está reutilizando hoy para hacer otros lugares en la estancia y utilizarlos. Es impresionante cómo quedó todo por debajo del nivel de la tierra hoy, ¿no? Y aquí están las paredes de barro durísimas, originales. Barro, coirón y madera. El ruido que escuchan, están cortando leña para la calefacción. Quedó totalmente sepultada la casa, ¿eh? Ahí se puede observar bien en la madera el marco de la puerta. Esto era un baño y los árboles quedaron de pie. La luz de barro tapó todo, pero la casa quedó de pie y los árboles también. Por eso se mantiene la arboleda. Acá hay viejos muebles. Esto es un artefacto de esquila, una máquina para esquilar ovejas. Y esta es otra casa que también quedó así por el alud. Y las chapas, una parte van a mantener y otra la van a reutilizar. De adentro están sacando estos clavos que están en impecable estado. Son clavos que estaban en la casa y que se van a utilizar. Bueno, acá se ve clarito cómo hacía falta. Se echaban la línea de alambre y sumergían el coirón en el barro y después lo iban montando uno arriba de otro. Y quedaban las paredes durísimas. Ah, acá se ve cómo era de afuera. Exacto. De adentro, digo, y de afuera. Claro, acá. esto es más del revoque, lo que sería el relleno, el revoque más grueso, y acá ya el revoque más fino, ¿no? Se ve claramente los materiales que se van utilizando, poco coirón, ¿no? A medida que te vas alejando a lo fino, tiene que ser más fino todo, ¿no? Y no tanto pasto, no tanto coirón, sino más bien todo trituradito. Ahí se ve cómo quedaba el alambre con el coirón y con el barro. Y esto duró más de 100 años. Va, y sigue durando, porque las paredes no se cayeron. Así que ahora lo que están haciendo es sacar un poco de coirón para reutilizarlo en otra casita que se está haciendo allá, una casita de barro con el mismo sistema. Hola Hugo, ¿cómo estamos Hugo? Me viene a saludar. Bueno, siga comiendo, nos vemos. Allá están trabajando con la casa de barro, la que están haciendo, ahora la vamos a ver. Las maderas para ser reutilizadas, el coirón para poner con el barro, y esta casita la están haciendo nueva. Esa es la casa de barro, una casa que están restaurando con la vieja técnica que se utilizaba del coirón y el barro. Y hay una pared que la están haciendo de piedra.
Así que bueno, eso va a ser una nueva instalación de la estancia. Acá esta es la pared de barro y esta la que se hizo es rellenarlo con basura. Ahí se ve que está la basura que se utilizó, el barro, el coirón, la chapa reutilizada de la casa anterior que vimos, más las ventanas, esto, las paredes de barro. Y acá le están haciendo una pared tipo gavión, poner unas piedras. Va a quedar impresionante esto, ¿no? Ahí están las piedras. Y acá las están lavando. Así que acá se está trabajando para hacer una nueva casita que tiene vista al lago. Ahí y allá hay otro espacio donde van a ir ubicados unos nuevos domos aquí al lado. Y allá es el lago San Martín. ¿Qué andan ustedes haciendo? Hola.